El consejo del Señor permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienvenidos. Ministerios Beula presenta El Consejo del Señor, junto al pastor Adolfo Espinosa. Alabamos al Señor en este tiempo que el Señor nos ha concedido para estar meditando en su santa palabra. Palabra que nos edifica, palabra que trae a nuestro corazón gozo. ¿Por qué? Porque Él es el Maestro, Él nos enseña. Él nos da algo que de otra manera jamás pudiéramos haber obtenido. Por lo tanto, tratando en este tiempo acerca de su palabra, lenguaje espiritual, en este tiempo, en este día, vamos a hablar acerca de una experiencia vivida por los apóstoles y descrita aquí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8. Leyendo desde el versículo 14. Dice así la palabra: habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis? Vea, por favor, amados, que el Señor aquí habla. Ellos están en la barca y dice que habían olvidado de traer pan. Y el Señor les dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos oyeron la palabra levadura y la relacionaron con pan y dijeron: esto es porque no trajimos pan. Y vea cómo en forma natural, por causa de la sabiduría natural, el Señor habla algo y nosotros lo relacionamos con lo natural. Pero el Señor no está hablando de lo natural, el Señor está hablando de algo espiritual. Y entonces en la palabra de Dios hay simbología. Hay palabras que simbolizan algo espiritual. En este caso, el Señor está hablando de levadura. Y usa la palabra levadura para hablar de guardarse de aquello que está en los fariseos y de aquello que está en Herodes. Y esto simboliza todo lo que tiene que ver con la apariencia del hombre. El mostrarse de una manera que realmente no se es, y el Señor lo llama a eso la hipocresía. El aparentar lo que uno no es. Y Él dice: guárdense de eso, pero ellos no entienden ese lenguaje. Y dicen: es porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y amados, aquí hay, como decía, la levadura que simboliza hipocresía, falsedad. Hay otra palabra que también es un símbolo: el pan. El pan, que es un alimento importante, un alimento básico. Y ellos están discutiendo porque no tienen pan. Y piensen ello, habían olvidado de traer pan. Y la Escritura dice: y solo tenían un pan consigo en la barca. Entonces el Señor aquí les reprende. ¿Por qué están discutiendo de cosas? Y le dice: ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Y atención, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Y piense, amado hermano, el Señor
multiplicó los panes y los peces, y sobraron, recogieron 12 cestas llenas de pan. Todo eso que está narrado en las Escrituras no es meramente una casualidad, no es algo que ocurrió en vano. Es algo que el Señor hizo para enseñar a sus discípulos una verdad espiritual. De la misma manera, cuando lo hizo con los 7 panes entre 4,000, recogieron 7 cestas llenas. Y no era una casualidad. Tenía un propósito de enseñanza, pero ellos no entendieron. El Señor puede hacer milagros, puede hacer cosas, pero en ello está enseñando algo espiritual y generalmente el pueblo no lo entiende, solamente ve el hecho, ve el milagro. Como les dice a muchos judíos que le seguían, ustedes me siguen porque comieron pan y se saciaron, pero no porque hayan entendido la señal. Aquí ahora a los propios apóstoles, a sus discípulos más cercanos, el Señor les dice: ¿cómo es que aún no entendéis? Aún está endurecido vuestro corazón. No hay entendimiento. El Señor hace, el Señor habla, el Señor enseña, pero el pueblo no percibe, no capta, y eso es lo que está ocurriendo aquí en este ejemplo del cual estamos participando en este momento. Cuando partí los panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas de los pedazos recogisteis? 12. Y pensemos en ello. ¿Cuántos apóstoles son? 12. ¿Qué es lo que está mostrando el Señor? Que cada uno de ellos debía llegar a ser una cesta llena de pan. Ese pan no es el literal, ese pan es la palabra de Dios. Que cada siervo del Señor sea una cesta llena de pan para alimentar al pueblo, para alimentar multitudes. ¿Cuántas cestas de los pedazos recogisteis? 12. Oh, qué bien. Cuéntense, ¿cuántos son ustedes? 12. Oh, no, esto no es casualidad. Esto es lo que el Señor quiere decir. Aquí dice la Escritura que venían en la barca y habían olvidado de traer pan y tenían solo un pan consigo en la barca. Pues evidente, ese pan es Jesucristo, el único pan que estaba allí en la barca, porque los demás todavía estaban endurecidos. ¿Y sabe qué significa ese estar endurecidos? Que aún eran piedras. Esa es la palabra piedra habla de dureza. Lo que se decía justamente de la resurrección de Lázaro: quitad la piedra. Para que haya vida en un corazón es necesario quitar la piedra que está impidiendo que entre la palabra de Dios a ese corazón. Y entonces, para que haya resurrección, quitad la piedra, la dureza del corazón. Y aquí el Señor le dice: aún estáis endurecidos. ¿Cómo no entendéis? ¿Cómo no pueden comprender? Hay dureza. Entonces, todavía no son pan. Todavía esa señal que Él hizo al haber 12 cestas llenas de pan no se podía cumplir en ellos, y ahí entonces viene esta reprensión. Veamos ejemplos de ello, porque continuando con este sentir de la palabra, encontraremos en Mateo capítulo 3, versículo 9, que Juan el Bautista, hablándole a la nación de Israel, a todos los que venían allí a oírle hablar a él, vea cómo el Señor, por medio de Juan el Bautista, dice esta palabra en el versículo 9 del capítulo 3. No penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Vea, no es cosa literal de tomar una piedra y de ahí, de una piedra literal, Dios va a hacer un hijo. Juan se está refiriendo a que aún de un corazón duro, de un hombre duro, pecador, alejado de Dios, que no recibe nada, Dios puede de esa vida hacer un hijo de Dios. Dios puede transformar una piedra en pan. Dios puede transformar esa dureza en un corazón que dé alimento para muchos. Entonces, aquí lo dice Juan el Bautista: Dios puede levantar hijos a aún de estas piedras. Luego el Señor Jesús,
en el capítulo 4 del mismo Evangelio de Mateo, es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y en el versículo 3 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Nuevamente, la tentación a que él manifestase que es hijo de Dios viene acerca de cambiar las piedras en pan. Y ciertamente, el Señor es hijo de Dios y Él transforma las piedras en pan, pero no literalmente, no es lo literal. No son las piedras que estaban allí en el desierto, son los corazones endurecidos de los hombres que, viniendo a Cristo, Él ha de transformar esa dureza en alimento, en pan, en alimento para alimentar multitudes. Recuerden que cuando el Señor vio esas multitudes que estaban allí y les dijo a los apóstoles: dadles vosotros de comer. Esa palabra no fue dicha en vano: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: ¿de dónde sacaremos pan? Obviamente no tenían pan, no tenían entendimiento, no podían dar de comer. El Señor hizo el milagro, los alimentó literalmente, pero estaba mostrando una verdad espiritual. Era necesario que esas 12 cestas llenas fueran los apóstoles, fueran ellos los que pudieran alimentar multitudes. Luego, en el capítulo 7 del mismo Evangelio de Mateo, siguiendo esta línea, en el capítulo 7 decía, versículo 9, dice de esta manera la palabra de Dios: ¿o qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Vea siempre la misma relación, pan y piedra. ¿Qué hombre hay que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Ahora pongamos esto en el contexto de Dios. ¿Podrá Dios, si sus hijos, si su pueblo le pide pan, le dará una piedra? ¿Enviará Dios con su evangelio a hombres endurecidos de corazón y sin entendimiento? Ciertamente que no. Si nosotros sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Él sabe sí dar lo bueno. Y entonces Él tomó a estos hombres endurecidos de corazón, sin entendimiento, y comenzó a tratar con ellos, y comenzó a cambiar su corazón, y comenzó a lavar su corazón, hasta llegar a esa plenitud de que ellos fueran vidas llenos de la palabra de Dios, sensibles, vidas humildes, que pudieran transmitir esta misma palabra con la misma pureza que el Señor la ha dado. De esa manera ellos comenzaron a hablar la palabra de Dios. Ellos fueron enviados por el Señor después que fueron tratados, después que salió de su corazón toda dureza y pudieron comprender, pudieron recibir sabiduría de lo alto. Y entonces podían decir: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, eso testificamos, lo que nosotros hemos experimentado del verbo de Dios, del verbo de vida. Bendito sea el Señor. Ellos sí fueron transformados de piedras a pan para alimentar multitudes. Así también las 7 cestas llenas nos están hablando de ese número que habla de plenitud, de una totalidad. Así todo el mundo sería alimentado, todo el mundo tendría pan para comer, ese pan del cielo que el Señor lo ha dado a sus discípulos. Bendito sea el Señor. La pregunta para nosotros sería: ¿aún estáis endurecidos? ¿Aún no podemos comprender cuál es el sentido de sus palabras? ¿Cuál es el objetivo del Señor? Aleluya. Más que todas las cosas, el Señor ha venido a cambiar nuestro corazón y a llenarnos de Cristo, a llenarnos de esa sabiduría celestial. Bendito el Señor por siempre. Amén. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ministerios Beula ha presentado el programa El Consejo del Señor. Para comunicarse y manifestar sus dudas e inquietudes, puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: pastoradolfo@ministeriosbeula.cl.
pastoradolfo@ministeriosbeula.cl. Bendiciones y hasta nuestro próximo programa.